Saludos amigos, hoy vamos a hablar de la comunicación, los ruidos y las barreras que le afectan. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los elementos que componen la comunicación son el emisor, el receptor, el código, el canal, el mensaje y el contexto o referente. Los tipos de comunicación más importantes son tres. La no verbal, que consiste en la utilización de signos no lingüísticos, tales como los gestos, las expresiones faciales, las expresiones corporales, el contacto visual e incluso la forma de vestir. En segundo lugar, tenemos el tipo de comunicación verbal o lingüístico, que es el que utilizamos con las palabras. Y en tercer lugar, y no por esto menos importante, tenemos la escritura. Esta dividió la prehistoria de la historia. Ahí podemos ver su importancia, desde los pictogramas, que fueron la forma más antigua y primitiva de escritura humana. Desde la antigüedad, el hombre ha usado distintos soportes para registrar la información escrita. La piedra, la cera, la arcilla, el papiro, el papel y por último, la información es almacenada y transmitida a través de los medios de comunicación electrónicos que han aumentado significativamente la velocidad con que ésta se transmite alrededor de todo el mundo. Sin embargo, no siempre la comunicación es efectiva. A veces hay factores que impiden que la comunicación se lleve a cabo con éxito. Los ruidos y barreras impiden, dificultan o distorsionan el proceso de comunicación. Se denomina ruido a toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir. El ruido es el resultado de diversos tipos de perturbaciones que enmascaran la información. En la actualidad, el hombre vive inmerso en un gran cúmulo de información, la cual genera caos y desorden cuando se procesa y se traduce en conocimientos y estos en ciencias multidisciplinarias. Hoy día se puede apreciar la toma de adquisiciones e información por parte de las empresas. Esto para enfrentar la globalización y la competitividad. Estos han tratado de cambiar la forma de hacer y de pensar. Toda organización tiene una cultura y unas características que los identifican, unos objetivos y metas establecidos. La comunicación se divide en interna y externa. Lamentablemente, la comunicación en las organizaciones no escapa de la presencia de rumores que interfieren en el mensaje comunicacional entre el emisor y el receptor. Algunas de las causas que se presentan en las organizaciones provocando ruido son la inseguridad. Cuando un personal es inseguro y llega otro nuevo, se va a sentir inquieto. 2. Cuando se realizan nuevos planteamientos de trabajos. Y 3. Cuando se rumoran ruidos de despidos. También la falta de información. Cuando se carece de información sobre una situación dada, las personas tratando de llenar los espacios suelen comentar cosas que no saben. 3. Información reciente. Las personas tienden a participar más activamente en las nuevas noticias. 4. El interés personal. Cuando los individuos tienen un interés especial en una situación
que se presenta acerca de ellos o dentro de la institución, comienzan a hacer rumores. Con la comunicación informal se transmite de boca a boca y también por la observación, dando como resultado común que los miembros de los grupos informales entren en contacto durante su rutina cotidiana de trabajo. Por ejemplo, cuando a uno se le presta atención. Filtraciones del receptor. Cuando se le da una información a un personal, pero éste no se queda con ella, sino que la lleva a los demás empleados, sin ser la persona autorizada de dicha información y la lleva de la forma incorrecta. La sobrecarga de información. Esta constituye un ruido en la organización. Por ejemplo, muchos docentes suelen dejar informaciones acumuladas por unos o varias semanas. Luego se las quieren facilitar, hacer llegar a los estudiantes en una hora de clase determinada, lo que impedirá que el procesamiento de información sea efectivo y este disminuirá la calidad de la misma. Valores. Las personas tienden a creer en la persona, en el personal, que siempre se ha manejado de forma responsable en dicho proceso. Cuando esta persona lleva un comentario a sus compañeros, esto por la seriedad del mismo, la responsabilidad en su trabajo, van a creer lo que éste diga. No necesariamente puede ser así, pero las personas, por el valor de esa persona, tienden a creer en rumores. Y para terminar con esta frase que dice, trabaja en silencio y el éxito hará el ruido. Muchísimas gracias. ¿Cuáles tipos de ruido hay en la comunicación? En la comunicación existen 6 tipos de ruidos. Uno de ellos es el fisiológico, el psicológico, el semántico, la inferencia, el técnico y el físico. El ruido psicológico no es más que la inferencia mental que hace que no escuche si tu mente deambula mientras alguien habla. Por ejemplo, un alumno sentado en el aula en silencio, pero este no escucha. Otro tipo de ruido es el ruido fisiológico. Es cualquier problema fisiológico que interfiera en la comunicación. Por ejemplo, un malestar de la migraña. La persona no tiene ni el mínimo deseo de hablar, pero mucho menos de escuchar. Otro tipo de ruido es el semántico. Este sucede cuando no hay un significado compartido en una comunicación. Este ocurre mucho con lo que son las profesiones de médicos, científicos, políticos y abogados. Por ejemplo, un doctor está hablando con su paciente, pero está hablando en términos típicos de su profesión, lo que hace que el paciente no lo entienda. Otro tipo de ruido, la inferencia. Este se produce cuando son las actitudes de unas de las partes implicadas en la comunicación la que impide que ésta se dé. Por ejemplo, una conversación entre un científico y un abogado. No hay una clara comprensión de lo que se está hablando, por lo tanto, esta no se da. Otro tipo de ruido es el ruido físico. Es externo, tanto al oyente como al hablante, es decir, tanto al emisor como al receptor.
Este se da afuera de donde se está llevando la comunicación. Por ejemplo, la construcción de una casa, de una carretera, una música alta, un vehículo que pase a velocidad y con mucho ruido por la calle, entre otros. Otro tipo de ruido es el ruido técnico. El ruido técnico se da entre lo que son los medios usados para la comunicación. Por ejemplo, hablar por el teléfono. Si este está presentando problemas en lo que son la vía de conexión, mientras se está dando la comunicación, la persona que está en la línea no escucha. Por lo tanto, ha fallado lo que es la comunicación. Continuando con este tema tan interesante que nos va a fortalecer las competencias personales, sociales y sobre todo laborales. Cuando escuchamos la palabra barreras, ¿qué es lo primero que llega a nuestra mente? Así es, pensamos en obstáculo, obstrucción, dificultad, al igual que nosotros encontramos barreras en nuestra cotidianidad, ya sea en lo personal, negocios, en el tránsito, cuando suele haber tapones, en lo laboral, asimismo encontramos barreras en la comunicación. Las barreras de la comunicación son aquellos factores que impiden la comunicación, deformando el mensaje, lo que obstaculiza el proceso comunicativo. Sin duda, ¿alguna vez has tenido la necesidad de comunicarte con otras personas y no has podido? Esto puede ser causado por diversos factores. Puede ser que en tu casa te quieras comunicarte con tu hijo que esté en su habitación, quizás él tiene el volumen del radio muy alto, quizás ahora con la modalidad de que salen a fumigar las calles y quieras comunicarte con tu esposo o llamarlo y en ese momento va pasando la comisión que está a cargo de este proceso y hay un obstáculo para tú poderte comunicar con él. Entonces, son esos factores que impiden la fluidez en la comunicación. Las barreras de la comunicación son obstáculos que pueden presentarse durante una conversación. Estos pueden surgir durante el proceso comunicativo. Impiden o dificultan la transmisión íntegra del mensaje al receptor, obstaculizando el proceso general de la comunicación y haciendo que ésta pierda su efectividad. Recuerda, las barreras de la comunicación entorpecen y deterioran el acto comunicativo. Yo puedo ser parte de esas barreras de comunicación en la empresa para la que colaboro, de diferentes formas, las cuales vamos a compartir más adelante. Además, es importante recordar que las barreras de comunicación afectan negativamente la posibilidad de transmitir el mensaje de manera fidedigna, ya que tiene que ver con los elementos puntuales que intervienen, dígase, emisor, mensaje, receptor. Y reflexionando un poco sobre esta pequeña indagación sobre las barreras de la comunicación, quería obtener una frase que estuviera ya escrita por alguno de estos autores famosos, pero realmente no la encontré. Y dije, bueno, es hora de crear. Y aquí está la producción, me inspiré y la comparto con ustedes. Las barreras en una organización no son la opción para un equipo que diseñe estrategias de acción para una buena comunicación. Si deseas conocer los tipos de barrera de la comunicación, quédate con nosotros. Buenas.
En el mismo reportaje estaré hablando tipos de barreras en la comunicación, los cuales son barreras físicas, barreras semánticas, barreras fisiológicas, barreras psicológicas, barreras administrativas. Las barreras físicas son las interferencias que se producen en el ambiente de la comunicación, como ruidos, murmullos. También interferencia entre la telefónica o las radiofónicas. Por ejemplo, dos personas están conversando en un lugar, pero en el mismo lugar hay varias personas hablando. Hay varias personas que también están conversando, pero en el otro lugar hay ruidos, o sea, hay una música alta. Y eso no permite que haya una comunicación productiva entre esas dos personas. También están las barreras semánticas. Son los obstáculos que distorsionan la intención de un mensaje, dificultando e impidiendo su comprensión efectiva. Por ejemplo, dos personas que no hablan el mismo idioma, pero que intentan conversar y no logran ponerse de acuerdo a lo que se refieren, porque nunca se van a entender. También están las barreras fisiológicas de la comunicación. Estas impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Estos defectos fisiológicos pueden ser de nacimientos o por enfermedades adquiridas. Por ejemplo, un hombre le grita a un sordo que se le cayó su cartera. Nunca lo podrá escuchar porque tienes problema de audición. También las barreras administrativas. Estas pueden ser por falta de planeación, presupuesto no aclarados, distorsiones semánticas, expresión deficiente, pérdida en la transmisión y mala retención, escucha mal y la evaluación prematura, comunicación interpersonal, desconfianza, amenaza y temor. Por ejemplo, se le exige a una persona una respuesta, pero no se le da el tiempo suficiente para que pueda dar el enunciado. Las barreras psicológicas presentan la situación psicológica particular del emisor o el receptor de la información, ocasionadas a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o el emisor, según sea el caso, e incluso el mensaje que se le comunica. La deficiencia de la formación puede haberse ocasionado por su estado emocional. Temor, odio, tristeza, alegría. Por ejemplo, una persona que esté ebria o drogada no podrá tener un hilo de una buena comunicación porque su estado psicológico está alterado. Después de haber escuchado a los compañeros hablar de los ruidos, tipos de ruido, las barreras, tipos de barrera, ahora vamos a continuar con el tema: diferencia entre los ruidos y las barreras de la comunicación. Pero antes vamos a presentarles dos ejemplos, tanto de ruido como de barrera. Vamos a tomar el tema del COVID-19, que es algo que está en el mundo entero. Vamos a tomar este tema y hablar un poquito sobre él. El COVID-19 no es
Vamos a continuar con el segundo ejemplo. Vamos a dejar el mismo tema, pero a través de una reportera que es Alicia Ortega. Según sus investigaciones, esta ha encontrado algunos sectores más que se suman a la contaminación del COVID-19. Entre estos sectores está el sector de los Guaricán, el cual convive mi familia y yo. Vamos a escucharla. Hoy, por ejemplo, me tomo el atrevimiento para decir... Hoy es día de fiesta. A divertirse con Radio Guarachita. La música escogida, la música escogida, la música escogida al estilo de la poderosa. Después de haber escuchado estos dos ejemplos, se nos hace más fácil distinguir o diferenciar el ruido de las barreras. El ruido es un factor que turba la comunicación y este puede ser interno y externo. El ruido interno es cuando el receptor no está prestando atención. El ruido externo es cuando el mensaje es distorsionado por otros medios del ambiente. Mientras las barreras son obstáculos o dificultades que se presentan en medio de la comunicación para que ésta no sea exitosa. Una recomendación muy importante para el emisor, que al momento de transmitir cualquier información, buscar un lugar adecuado donde éste tenga mayor eficiencia en su emisión de información. Al igual que el receptor, buscar el lugar adecuado para que ésta sea escuchado y bien captada la información por el receptor.